Título bomba. Kerem y Hande, reconciliación secreta al ritmo de una canción de amor de Bursin que impacta. Guión del vídeo, emoticono besos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito del mundo de las series turcas. Estoy muy emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el drama amoroso fuera de la pantalla. Sí, vamos a hablar de esa reconciliación que todos esperamos entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y como una canción aparentemente inocente podría haber sido la clave para reavivar la llama. Además veremos cómo el propio Kerem está presente, aunque sea indirectamente, en esta posible reconciliación. Así que prepárense para chismear, analizar y fantasear un poquito. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan adictos a las series turcas como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas, así que asegúrense de estar al tanto. Y ahora sí, empecemos con el chismecito turco. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema que genera muchísima pasión entre los fans de las series turcas. Su química en Sen Kalkam era innegable, tanto que saltó la pantalla y se convirtió en una relación real. Pero como muchas historias de amor, esta también llegó a su fin, dejándonos a todos con el corazón roto. Y ahora, después de un tiempo separados, parece que hay señales de que podría haber una reconciliación. Pero, ¿de dónde viene toda esta especulación? Bueno, el rumor principal gira en torno a una canción que Kerem Bürsin, al parecer, siempre ha dedicado a Hande Erçel o que al menos representaba algo importante para ambos. El título de la canción no lo tenemos del todo claro, hay muchas teorías en redes sociales, pero la constante es que está relacionada con momentos importantes de su relación y sobre todo con el inicio de la misma. Algunos fans afirman que es una canción indie turca, otros apuestan por un clásico internacional que ambos escuchaban durante el rodaje de Sen Kalkam. El punto es que esta canción, de una u otra forma, ha resurgido en sus vidas, o al menos en la conciencia pública. Hace poco Hande publicó una historia en Instagram con una canción que muchos identificaron como la misma que Kerem solía relacionar con ella. Esta historia, aunque aparentemente casual, desató la locura en las redes sociales. ¿Era una señal? ¿Un mensaje oculto? Los fans de Anker se volvieron locos. Por supuesto, no hay confirmación oficial de nada, pero como saben, los fans de las series turcas somos expertos en detectar cualquier pequeño detalle que pueda indicar algo. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin, aunque de forma indirecta. Después de la publicación de Hande, Kerem fue visto en una entrevista donde le preguntaron sobre ella. Su reacción fue muy cautelosa, pero algunos interpretaron su lenguaje corporal como una señal de que todavía siente algo por Hande. No dijo nada explícito, pero su sonrisa nerviosa y su forma de esquivar las preguntas fueron suficientes para alimentar aún más los rumores. Pero no nos quedemos solo en rumores. Analicemos otras series turcas que también han tenido reconciliaciones que nos han impactado profundamente. Para entender mejor cómo este tipo de dinámicas funcionan, tanto dentro como fuera de la pantalla, vamos a repasar algunas historias que nos han hecho reír, llorar y sobre todo, fangirlear. Vamos a empezar con una serie que aunque no tiene que ver directamente con Hande y Kerem, sí que comparte el espíritu de reconciliación y segundas oportunidades, Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica cuenta la historia de Hayat, interpretada por Hande Erçel, y Murat, interpretado por Burak Deniz. Hayat es una chica de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Murat es el jefe frío y distante que por supuesto, termina enamorándose de ella. La serie está llena de enredos, malentendidos y por supuesto, muchísimos momentos románticos. Pero lo que hace que esta serie sea relevante para nuestro tema de hoy es la cantidad de veces que Hayat y Murat se separan y se reconcilian. Su relación es un torbellino de emociones, pero al final, el amor siempre triunfa. Así que si estás buscando una serie que te haga creer en las segundas oportunidades, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente opción. Además, ver a Hande en un papel diferente al de Sen Kalkam te dará una nueva perspectiva sobre su talento actoral. Y además la química entre Hande y Burak es innegable. Aunque en la vida real solo sean amigos, en la pantalla logran crear una conexión muy especial. Profundizando un poco más en Aşk Laftan Anlamaz,
es importante destacar cómo la serie juega con los clichés de la comedia romántica turca. Tenemos el protagonista masculino, adinerado y aparentemente inaccesible, y la protagonista femenina, una joven luchadora con un gran corazón. Sin embargo, la serie va más allá de estos clichés y presenta personajes complejos y bien desarrollados. La evolución de Murat, desde un jefe distante y autoritario hasta un hombre enamorado y vulnerable, es uno de los puntos fuertes de la serie. Y la determinación de Hayat, a pesar de las dificultades y los engaños, la convierte en un personaje muy inspirador. Además, la serie aborda temas como la importancia de la familia, la amistad y la honestidad. Los personajes secundarios como los amigos y familiares de Hayat y Murat, aportan humor y calidez a la historia. Y los paisajes y la música de la serie con sus toques modernos y tradicionales, crean una atmósfera encantadora que te transporta a Estambul. Aşk Laftan Anlamaz es, en definitiva, una serie que te hará reír, llorar y creer en el poder del amor. Ahora pasemos a una serie un poco más dramática, pero que también tiene su buena dosis de reconciliación, Karasevda. Esta serie cuenta la historia de Kemal, interpretado por Burak Özçivit, y Nihan, interpretada por Neslihan Atagul. Kemal es un joven de clase humilde que se enamora de Nihan, una chica rica. Su amor es imposible desde el principio, pero a pesar de las dificultades, luchan por estar juntos. Karasevda es una historia de amor trágica y apasionada. Kemal y Nihan se enfrentan a muchísimos obstáculos, incluyendo la oposición de sus familias, las intrigas de otros personajes y, por supuesto, el destino. Pero a pesar de todo, su amor permanece intacto. La serie está llena de momentos de separación y reconciliación, y cada vez que se reúnen, es aún más emotivo que la vez anterior. Si te gustan las series con drama, pasión y un toque de tragedia, Karasevda es una serie que no te puedes perder. Además, las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagul son simplemente impresionantes. Logran transmitir la intensidad de sus emociones de una manera muy creíble. Profundizando en Karasevda, esta serie destaca por su guión impecable y su cuidada producción. La trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. La serie aborda temas como la venganza, la ambición y el poder, y muestra cómo estos pueden destruir vidas y relaciones. La relación entre Kemal y Nihan es una lucha constante contra las adversidades, y su amor se convierte en un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. Los personajes secundarios también son muy interesantes y aportan complejidad a la historia. Emir Kozkolu, el antagonista principal, interpretado por Kaan Urgankolu, es un villano carismático y despiadado que hace todo lo posible para separar a Kemal y Nihan. Y los amigos y familiares de los protagonistas, aunque a veces les apoyan, también les causan problemas y les ponen a prueba. Karasevda es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, el destino y la importancia de luchar por lo que crees. Sigamos con otra serie que nos muestra que el amor puede superar cualquier obstáculo, Erkencikus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, y Kaan, interpretado por Can Yaman. Sanem es una chica soñadora que trabaja en una tienda de comestibles. Kaan es un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul para ayudar a su padre en su agencia de publicidad. Sanem y Kaan se conocen por casualidad y se enamoran a primera vista. Pero su relación no es fácil. Se enfrentan a malentendidos, celos, intrigas y a sus propias inseguridades. Sin embargo, a pesar de todo, su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Erkencikus es una serie llena de energía positiva, humor y romance. Te hará reír, llorar y suspirar. Y lo más importante, te recordará que el amor verdadero siempre encuentra un camino. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es explosiva, y su actuación es muy natural y divertida. Además, la serie tiene unos paisajes preciosos y una banda sonora muy pegadiza. Es perfecta para ver en un día lluvioso o cuando necesitas un poco de alegría en tu vida. Analizando más a fondo Erkencikus, esta serie se distingue por su frescura y su optimismo. La trama es sencilla pero efectiva, y los personajes son entrañables y fáciles de identificar. La serie aborda temas como la importancia de seguir tus sueños, la libertad y la autenticidad. La relación entre Sanem y Kaan es una explosión de emociones, y su amor se convierte en una fuente de inspiración para los demás. Los personajes secundarios también son muy divertidos y aportan humor a la historia. Leila, la hermana de Sanem, y Muzaffer, el amigo de Kaan, son algunos de los personajes más queridos por los fans.
Y los paisajes de Estambul, con sus calles llenas de vida y sus playas paradisíacas, crean un telón de fondo perfecto para esta historia de amor. Erkencikus es una serie que te hará sentir bien y te recordará que la vida es demasiado corta para no ser feliz. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que nos muestra que las reconciliaciones no siempre son fáciles, y a veces incluso imposibles, Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, un chico problemático que es acogido por una familia adinerada en un barrio exclusivo de Estambul. Yaman se enamora de Mira, interpretada por Serine Sarkaya, una chica popular y adinerada que tiene sus propios problemas. Su relación es complicada desde el principio. Se enfrentan a la diferencia de clases sociales, a los prejuicios de la sociedad y a sus propios demonios internos. Medcezir es una serie dramática y realista que explora temas como la amistad, el amor, la familia y la identidad. Nos muestra que la vida no siempre es fácil, y que a veces las reconciliaciones no son posibles, a pesar del amor que pueda existir. La serie también nos deja ver la cruda realidad de las diferencias sociales y cómo éstas pueden afectar las relaciones interpersonales. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya son muy convincentes, y la serie tiene una producción impecable. Es una opción excelente si buscas una serie que te haga reflexionar y sentir. Profundizando en Medcezir, esta serie se caracteriza por su realismo y su profundidad psicológica. La trama es compleja y los personajes son imperfectos y llenos de contradicciones. La serie aborda temas como la soledad, la depresión y la adicción, y muestra cómo estos pueden afectar a las personas de todas las clases sociales. La relación entre Yaman y Mira es una lucha constante contra sus propios demonios y contra las expectativas de la sociedad. Los personajes secundarios también son muy interesantes y aportan complejidad a la historia. Orkun Cipciboglu, el antagonista principal, interpretado por Metin Akdülger, es un chico rico y envidioso que hace todo lo posible para separar a Yaman y Mira. Y los amigos y familiares de los protagonistas, aunque a veces les apoyan, también les causan problemas y les ponen a prueba. Medcezir es una serie que te hará pensar y te recordará que la vida no siempre es un cuento de hadas. Volviendo a Hande y Kerem, la clave de todo este asunto reside en la interpretación de las señales. ¿Están realmente intentando reconciliarse? ¿O simplemente son amigos que se apoyan mutuamente? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero como fans, no podemos evitar fantasear con la idea de que vuelvan a estar juntos. Su química es innegable y su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y como la historia se desarrolla en el mundo del espectáculo, y como hemos visto en series como Menagerim y Ara, el espectáculo y la realidad suelen entrelazarse, haciendo aún más difícil distinguir la verdad. Y hablando de química, quiero recordarles que en el mundo de las series turcas, a veces la química en la pantalla no se traduce en una relación en la vida real, y viceversa. Hay actores que tienen una química increíble en la pantalla pero que no se soportan fuera de ella, y hay parejas que se enamoran durante el rodaje y terminan formando familias felices. El mundo del espectáculo es un misterio. Como ejemplo, recordamos el caso de Beren Saat y Kvantatltu en Aşk Memnu, donde su química era electrizante, pero su relación fuera del set era puramente profesional. O por el contrario, el caso de Bergüzar Korel y Ali Tergen, quienes se enamoraron durante el rodaje de Binbir Gece y hoy forman una familia feliz. En el caso de Hande y Kerem, su relación siempre ha sido muy mediática, y han tenido que lidiar con muchísima presión por parte de los fans y de los medios de comunicación. Quizás esta presión fue uno de los factores que contribuyeron a su separación. Pero también es posible que ahora, con un poco de distancia y madurez, estén listos para darle una segunda oportunidad a su amor. Quizás hayan aprendido de sus errores y ahora estén mejor equipados para afrontar los desafíos de una relación pública. Tal vez la canción en cuestión sea un puente hacia un nuevo comienzo, un recordatorio de los buenos momentos que compartieron y una invitación a dejar atrás el pasado. Sea cual sea el caso, lo importante es respetar su decisión y no presionarlos. Si deciden volver a estar juntos, será maravilloso. Y si no, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan triunfando en sus carreras. Recordemos que son personas, no personajes de una serie, y merecen tener la libertad de tomar sus propias decisiones. Así que, para recapitular, hemos hablado sobre la posible reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, impulsada por una canción de amor que los conecta.
También hemos repasado algunas series turcas que nos han mostrado diferentes facetas del amor, la separación y la reconciliación. Hemos visto que el amor puede ser complicado, trágico, divertido y a veces incluso imposible. Pero al final, siempre es una fuerza poderosa que vale la pena luchar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Ahora, quiero preguntarles, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan. Y no se olviden de compartir sus propias teorías sobre la canción misteriosa. ¿Qué canción creen que podría ser la clave de esta posible reconciliación? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas, así que asegúrense de estar al tanto. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.